Muy buenos días. Este es el video número 215 y el tema que estamos tratando en esta oportunidad. Estamos hablando sobre los frutos, aquí los frutos del Espíritu, pero es lo mismo que decir los frutos de la razón. Aquí hay, ya sabemos, mucha confusión al respecto porque aquí se cree que son los frutos del Espíritu Santo. Expresión que en ninguna parte de la Biblia sale, sino solamente los frutos del Espíritu. Eso sí sale escrito en la Biblia. Pero aquí eh, también tenemos que hablar un poco aquí sobre este tema de los frutos. Esta es la tercera parte. Y los frutos aquí es algo que uno tiene que trabajar. Ya hemos dicho, ¿verdad? Aquí los frutos también son, eh, los frutos equivale a acumular vida en el corazón de la persona. Ya hemos hablado sobre la internalización de la información, cómo se, cómo se produce, que no es algo espontáneo, que, no, que funciona mediante un proceso gradual, ¿ya? Y que está aquí eh, por varias leyes subyacentes ya asociadas con varias leyes que son subyacentes. Ya también hemos hablado de las definiciones de cada uno de los frutos. Hemos hablado en concreto aquí con uno, dos o tres videos según el caso del fruto que estudiamos, ¿ya? Y que tiene que ver con los valores mayormente. Eh, y aquí lo que se requiere, ya como también ya lo hemos mencionado bastante, es la perseverancia, es la entrega. La entrega es clave en todo esto, si usted, pero también la entrega, eh, hay que decir que la entrega tampoco es algo espontáneo. ¿Ya? Aquí una persona no puede decir, bien, me entrego aquí al estudio, me entrego a la conversión, me entrego... eh, no, la entrega es gradual también. La entrega funciona igual que los frutos, eh, igual que el arrepentimiento, ¿ya? Igual que la fe, todo camina gradualmente. ¿Ya? Una persona para que se venga a consolidar como cristiana, tiene que ya ser un estudiante avanzado, ¿ya? Avesado en la palabra, ¿ya? Familiarizado con toda la ley, ¿ya? Y que lo refleje en su conducta. Pero no hay nada en el camino de Dios que sea espontáneo. Por eso, no existe aquello de que, bueno, asistieron 20.000 personas y se convirtieron a Dios. No, eso no existe. Hay un relato en la Biblia donde habla de que más de 3.000 personas ahí se convirtieron, pero eran personas que ya tenían estudio, ya habían visto toda la vida de Jesucristo, ya estaban familiarizados con todo el mensaje que Jesucristo había traído. Por lo tanto, no era algo espontáneo, no era algo que escuchaban por primera vez y quedaban asombrados y entonces querían convertirse inmediatamente. No, la palabra aquí convertirse o ser salvo debería usarse el término el comienzo. ¿Ya? Así es como se comienza este asunto. ¿Ya? Y también cabe la posibilidad que esa expresión, porque es la única parte
donde se utiliza ese término, ahí debería utilizarse como eh, propio de la persona que, eh, perdón, propio de un comienzo de la conversión. Pero no debería decir se convirtieron. No, porque la palabra convirtieron, ¿sabe? Aquí, al final, cuando ya hay un proceso de santidad, cuando ya hay un proceso de haber sido llamado y haber llegado como escogido al final del camino. Pero nunca puede uno decir, esta persona se convirtió. ¿Ya? Es una expresión equivocada. Ya sí es un comienzo y sí la persona está trabajando, sí se pueden usar muchos otros términos, pero no el término, se puede usar conversión, pero que se convirtió, no, yo diría eso es, se convirtió, era un ser humano y llegó al final del camino y se convirtió en un hijo de Dios, ya se convirtió. Por eso hay muchas expresiones que parecen como mágicas y caen en la mística y en todo esto eh, en todo esto que comienza con la fe ciega. Esto de la fe ciega iba a ser manoseado el término y iba a ser muy distorsionado todo. Así que en ese aspecto eh, eh, uno debe de cuidarse, por eso es muy importante que dentro de todos los estudios que uno haga tenga buenas definiciones, tenga aquí cuando hacen los seminarios bíblicos se rodean de mucha información, ¿sabe? Cuando lo único que se necesita es la Biblia y un diccionario. ¿Sabe? Ese es todo el material bíblico. Aquí muchos dicen, bueno, sí, tienes que apoyarte con la Biblia tanto, con la Biblia la otra, con todo, ¿verdad? ¿Sabe? Una vez que uno entiende la ley de Dios, sabe quién está hablando mentira, e incluso dentro de la misma Biblia uno puede ver, ¿ya? Y discernir qué versos son apócrifos, ya qué versos son falsos y qué es verdadero. Ya lo hemos visto. Esto, aquí hay un capítulo especial dedicado a los libros apócrifos que aún están en la Biblia. Ya los otros libros fueron quitados, ¿cierto? Los otros libros que fueron más evidenciales, pero estos permanecieron ahí, ¿verdad? Como el libro de Esther, como el libro de Cantar de Cantares y como el libro de Eclesiastés, que son los tres libros aquí que no contiene ninguna ley de santidad. Dios dejó el registro de las leyes de santidad para que uno pudiera evidenciar que eran libros inspirados por su palabra. Eran libros inspirados por Dios. Por eso, estos de los frutos, ya uno siempre debe de tener buenas definiciones, como dijimos. Y la versión de la Biblia es la Reina Valera del año 60, que es la mejor versión. Está llena de errores, por supuesto, pero son errores que uno puede, si uno entiende la ley, entonces los puede captar inmediatamente, ¿verdad? Como son las leyes contra las mujeres, hay leyes que para que el hombre pudiera tener dominio sobre la mujer, entonces agregaron todos estos versículos, ¿verdad? Y este machismo que también ahí pudo permear la Biblia, la palabra de Dios, y lo pusieron ahí. Y todo eso, pero cuando uno entiende la ley, en el fondo, cuando se entienden los principios, las leyes y todo lo que Dios estableció, entonces es fácil decir, oye, este verso no
no pega, no, no se puede aquí ver el sentido que tiene. No pega con la ley central de la palabra de Dios. No tiene que ver con el mensaje de Dios. Eso es lo que uno puede evidenciarlo ahí. Y aquí estamos leyendo entonces las escrituras, y estamos aquí en el libro de Romanos, que fue la última escritura que íbamos a leer. Aquí en Romanos capítulo 7, del 4 al 6, ¿ya? Del versículo 4 al versículo 6. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y aquí, ¿de qué ley está hablando? Porque aquí, como hay tanta distorsión, entonces algunos dicen, no, es la ley de los 10 mandamientos. ¿Sabe? Las personas que quieren justificar su pecado, entonces dicen, no, es la de los mandamientos, para poder quedar un poco libre su conciencia, porque, ¿sabe? Siempre tratan de sacar los 10 mandamientos que les está diciendo la realidad de lo que son. Así que, oye, no, por favor, ese espejo, sácalo, porque me estoy reflejando yo. Así que siempre andan buscando los argumentos para poder quitar de ahí esto que le está apuntando con el dedo, que le está diciendo continuamente quiénes son, y el olor, el mal olor que sale de su corazón. ¿Ya? Así que pero sabemos bien que cuando dice que estamos muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, está diciendo a la ley de la distorsión, perdón, la ley de la familia. ¿Ya? Esas son las obras de la ley, ya hemos hablado en profundidad también de ello. Y a esa ley, ¿cierto?, es a la que uno muere. ¿Ya? Estas leyes carnales, ¿verdad? Acuérdense que aquí no es que uno muera a la ley de la familia, no, porque son leyes que le sirven para la mantención de la vida, ¿ya? Pero sí a la distorsión que hay en la familia, ¿ya? Que ya también lo hemos estudiado aquí en mucho detalle, ¿no? Ya no tenemos que profundizar tanto en esto. Dice, mediante el cuerpo de Cristo, dice, para que seáis de otro. Aquí acuérdense que la definición de la distorsión, ¿ya? O la definición del mal, ¿ya? Es la distorsión del bien. ¿Ya? La definición del mal es la distorsión del bien. ¿Ya? ¿Y de cuál bien? Bueno, de las leyes de la familia, ¿no? Que distorsiona todo eso. Por eso uno tiene que limpiar, ¿cierto?, los conceptos falsos que hay, que pesan sobre estas leyes de la familia, y limpiar y dejar el núcleo familiar limpio, ¿verdad? Aquí con la intención original que Dios tenía, ¿ya? Y construir sobre esa base, sobre la base de la familia, construir entonces todo, la ley. Y aquí, por eso el problema es esto, la distorsión. Pero ya sabemos que todos teníamos que nacer bajo esa condición, porque era la razón la que tenía que hacer la limpieza, no Dios. Como muchos creen ahí que Dios limpiará el corazón de la persona, que Dios el que se encargará. No, Dios le proveerá del mensaje, ¿ya? Tal como dice la ley. La ley dice, enviaré mi palabra y hará lo que yo quiero. La palabra es la razón
La palabra es la que la razón tiene que utilizar. Es lo que estamos haciendo ahora. Es lo que estamos aquí estudiando la palabra para entonces poder limpiar el corazón. Dice, aquí habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, aquí hablando una nueva formación, dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Ve? Llevemos fruto para Dios, porque ese es el objetivo. ¿Ve? Y cuando dice, habéis muerto a la ley, no dice, yo he hecho que ustedes mueran a la ley. No, siempre le está endosando aquí, le está endosando la responsabilidad a la persona. La persona es la que tiene que hacer los cambios. Entonces, con el fin, aquí cuando dice a fin, que es la finalidad, aquí con el fin, ¿cierto? Con la finalidad de que llevemos mucho fruto. Para eso fuimos creados. Ese es el propósito, de que llevemos mucho fruto. Y entonces uno debe trabajar, porque el fruto es la vida de la persona. Dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿ya? Y aquí es donde viene aquí es donde explica lo que es la distorsión. ¿Ya? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, aquí ve, mientras estábamos en el mundo, mientras habíamos sido formados por los padres, por la educación, por la sociedad. Y mientras permanecíamos en esa condición, entonces aquí dice pasiones pecaminosas que eran por la ley. Eran por ley. Hablamos de las obras de la ley. Dice, por la ley obraban en vuestros miembros llevando fruto para muerte. Esa es la condición de todos. Aquí no hay nadie que diga, oye, yo soy la excepción en esto. No. Y todos llevando fruto para muerte. Por eso dice esta ley que obraba en vuestros miembros. Era por ley, por la ley. Estas pasiones pecaminosas, ya hemos visto toda la distorsión, ¿verdad? Ya hemos hablado también de ese tema en profundidad. Y aquí el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de esta ley. Estamos libres de esta ley. Porque la otra ley, ¿cierto? La ley pecaminosa, como dice ahí, era una ley que era gobernada por los instintos. La razón solamente obedecía al impulso de sus instintos. Así que la razón obedecía a este impulso y hacía la voluntad de lo que estaba grabado en el corazón. ¿Y qué era lo que había grabado en el corazón? Bueno, la formación de los padres, la educación y la sociedad. Ya estaban esas tres fuentes de información. Así que la razón obedecía a eso. Obvio, había una identidad plena con ese sistema de vida. Se identificaba y vivía exactamente igual que todo el mundo. Dice, pero venido el mensaje, aquí, mensaje de nuestro Señor Jesús, entonces nos libera. ¿Ya? Aquí ve, por eso dice, ahora estamos libres de esa ley. Libres de esa ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. Estábamos sujetos aquí a la ley de la distorsión. Teníamos todo por eso Dios dice ahí en su ley, que todos fuimos sujetos a desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí nadie, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo fue la excepción. Él también tuvo que sujetarse a todo esto. Y tuvo que derribar los conceptos falsos, los conceptos que guiaban a la muerte.
Por eso traía la verdad, ¿no? Traía el mensaje para derribar entonces al que tenía el imperio de la muerte, que era la mentira de Satanás. Dice, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen. Ve aquí mucho ojo y mucha atención, porque dice, eh, dice, fuimos liberados entonces por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, ¿ya? Y dice, de modo que sirvamos ahora sirvamos, ¿cierto? Bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Ve? ¿Cuál es el régimen nuevo del Espíritu? El régimen de la razón. Ahora es la razón la que se hace cargo. La razón es la que gobierna, la razón es la que se educa, la razón es la que entiende, la razón es la que pone la información de Dios en su corazón. ¿Eh? Y la razón es por voluntad de la razón que ahora produce esos frutos. ¿Eh? Y se entrega, se va entregando gradualmente, ¿ya? Hasta alcanzar la plenitud, ¿ve? Hasta que la razón sea plena. ¿Ya? Aquí comienza, ya sabemos que comienza con una razón, aquí con esa cuota de conciencia, con una cuota de conciencia muy pequeña. ¿Ya? La persona comienza y ahí empieza a crecer este entendimiento racional y empieza entonces la razón a crecer, a empoderarse, a gobernar, a santificarse. Empieza aquí todo este proceso de la santidad. ¿Ya? Empieza a cumplir el verdadero propósito de Dios, ¿no? El verdadero propósito que Dios tiene para el ser humano. Y entonces está, como decimos el mensaje, por eso dice ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Y por qué dice nuevo? Porque nunca solamente se puede despertar a través de la ley de Dios, a través de la ley de la fe. Ya hemos visto ese conducto regular. Y dice, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Y cuál era el régimen viejo de la letra? El régimen de los instintos, gobernado por los instintos. ¿Y por qué dice de la letra? Porque todo lo que, la información que entraba ahí, ¿cierto? El instinto la convertía en conducta. La convertía en conducta. O sea, el instinto, todo lo que estaba codificado ahí en la letra, ¿cierto? Lo enviaba a la razón. Y la razón. Entonces aquí por eso el instinto es tan importante, porque es un convertidor o puede leer los códigos del idioma, ¿ya? Y enviarlos a la razón. Es un convertidor, ¿ya? de códigos aquí, de todo lo que es el idioma. Por eso es tan maravilloso. ¿Ya? Tan maravilloso el instinto, porque el instinto, ¿sabe? Es solamente un elemento mecánico. El instinto no es un ser vivo, ¿cierto? Aquí que le dice a la razón, oye, esto te conviene, esto no te conviene. No, no. Esas son decisiones esa es facultad de la razón. Aquí el instinto solamente es un programa convertidor. Es como igual que los programas de computación, ¿cierto? Que convierten el idioma en impulso, ¿cierto? En impulso codificado ya y que la razón lo entiende. La razón lo entiende, así de simple. ¿Eh? Y la razón lo entiende y obedece a ese impulso. Y sabe y genera la conducta de la información que está en el corazón. Y ese mismo proceso se utiliza, entonces es utilizado para la conversión. El mismo proceso mecánico. Por eso la gracia de todo esto está en la calidad de la información. Si la información equivocada, funcionará con la información equivocada y corromperá su corazón. Se matará a sí mismo, destruirá todo el sistema.
¿eh? Mientras que si es con la información correcta, compatible, entonces funcionará. Quedará lubricado su corazón totalmente y fluirá la información y el crecimiento y se fortalecerá la razón. Eso, así es como funciona y así es como lo está explicando la Biblia. Así que ahí entonces ya hay estos 3 versículos que son claves entonces para poder entender más lo que es esta producción de frutos. ¿Ya? Aquí también vamos a aquí a ir a la siguiente escritura. Aquí en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, aquí hasta el 26. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 26. Y el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu, que es el fruto de la razón, ¿ya? El fruto de la razón, ¿ya? Es lo que la razón produce, ¿ya? Es lo que la razón tiene que producir, ¿ya? La razón consciente, porque aquí no podemos, ¿sabe? Aquí llegar y entrar la información y esperar que se produzca el fruto. No, eso no es, eso, no hay ningún proceso que sea automático en todo esto. No, la razón siempre tiene que usar su facultad, ¿ya? De hacer prevalecer la información que, eh, que el objetivo persigue, ¿ya? Si yo persigo el objetivo de transformarme en una persona de paz, entonces tengo que continuamente estar trabajando en los conflictos que tengo internamente para poder entonces reconciliar todos esos conflictos y entonces puedo llegar a ser un hombre de paz. Pero ese objetivo tiene que cumplirlo la razón. Aquí no se va a hacer solo el asunto. Como muchos en la iglesia se predica, porque aquí se predica que los frutos son del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es algo que se le agrega a uno, ya que baja otro espíritu y se apodera de uno, y entonces uno empieza, si uno está en la iglesia, cumpliendo con la iglesia y todo, entonces los frutos empezarán a verse, como si eso funcionara solo. ¿Sabe? Es absurdo, totalmente absurdo. Y es una vulgar mentira. Por eso dice el fruto del Espíritu. ¿Ves? No dice el fruto del Espíritu Santo. No, dice el fruto del Espíritu, que es el trabajo. ¿Ya? Esto es el fruto del trabajo que la persona hace. ¿Ya? Y dice, el fruto del Espíritu es amor. ¿Ves? Porque desde un principio Dios nos enseña a trabajar con la actitud de amor. Haced, como dice la ley, haced todas las cosas con amor. Y con gozo, dice aquí, con gozo, aquí, entregado. Esta palabra gozo es la entrega que produce eso. Porque aquí el camino podrá ser muy complejo y podrá ser muy difícil, sí, pero si uno se entrega, entonces le cambia la actitud. Ya todo se hace en forma más llevadera, ¿ya? Y con esa alegría que va produciendo todo esto de encontrar la verdad.
porque la verdad es algo apasionante, es algo increíble cuando uno la descubre, la entiende y cuando uno se entrega a ella, ¿no? Y puede ver los frutos, porque estos frutos que habla aquí se pueden ver. No es que sea algo subjetivo y sea algo que está aquí en la nebulosa, en el aire y no se puede saber. No, Dios dice, mira, una luz ponla arriba de la mesa para que alumbre a todos. Este gozo, entonces, esta paz, ¿ya? Esta paciencia, ¿cierto? Que se necesita desarrollar, ¿ve? Aquí hay que trabajar para eso. Benignidad, esta calidad de bueno, que en el fondo ya la persona inmediatamente cuando va por la vida, ¿cierto? En este camino, ya en el camino que Dios trazó para el hombre, cuando uno va por ahí, entonces Dios va, como ya uno está asociado con Dios en los escenarios de prueba, entonces Dios le va mostrando, donde uno puede ejercer esta calidad de bueno, ¿ya? Esta bondad, esta fe. Ya sabemos que todo esto son frutos, ¿ya? Y también son valores. Esta mansedumbre, ¿ya? Sabemos esta serenidad permanente, ¿ya? De la que la persona empieza a disfrutar su vida, ¿ya? Esta mansedumbre, esta templanza. Ahora, ¿por qué se necesitan todos estos frutos? Porque todos estos frutos, primero que todo, son compatibles. Segundo, le proporcionan el espacio y la tranquilidad y la paz que la persona necesita para poder estudiar la palabra de Dios. Si uno está lleno de conflictos, su mente invertida en los conflictos, sus pensamientos y todo. Y entonces, ¿cómo entonces va a estudiar la palabra? Si necesita paz, necesita tranquilidad, necesita aquí liberarse de lo que lo oprime. Por eso está la mansedumbre, está la templanza, ese carácter inconmovible, aquello que resiste las pruebas fuertes. Y dice, contra tales cosas no hay ley, obvio, no hay ley porque son compatibles, no le hacen mal al ser humano. Y por eso Dios también la ley dice, el amor no hace mal al prójimo. Ahí, entonces, estos frutos, ahí sigamos leyendo, aquí en el versículo 24, dice, pero los que son de Cristo, aquí los que están trabajando en esta nueva conversión, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado todo aquello que tenía que ver con el aspecto de ya el centro de sus vidas no es la mantención de la vida. Ya, ¿cierto? El querer, uno ya se esfuerza solamente por conseguir las cosas que le sean para la mantención de su vida, ¿cierto? Ya no tiene esos grandes proyectos, ¿verdad? De formar una empresa, de formar yo le digo, aquí no hay nada malo con tener proyectos, todo esto, pero siempre que sea con la mira de que es para la mantención de la vida. Uno no puede invertir la vida de uno en esos proyectos. ¿Entiendes? O sea, no, el proyecto principal de la vida de uno está aquí. Uno puede llegar a tener a lo mejor grandes posesiones, como lo hicieron los antiguos, ¿cierto? Pero siempre que eso no sea el factor que uno invierte y en el que se le va todo el tiempo. No, sino que aquí debe ser esto, la principal, ¿ya? Lo demás, aquí, como Dios dice, aquí
poned la mira en las cosas de arriba y lo demás todo será añadido. Aquí Dios, y se hará de acuerdo a la voluntad de Dios también. Si Dios quiere que uno tenga grandes posesiones, mire, en eso no hay ningún problema, Dios se lo puede dar. Pero, primero, su salvación. Porque qué vale con que usted tenga grandes posesiones y si pierde la vida. Aquí, tal como lo dice ahí 1 Corintios 13. Aquí, entonces, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, porque ya uno no obedece, ya uno no obedece a sus instintos, ya uno no está obedeciendo ahí al impulso de sus deseos, ¿verdad? Ya no, dice, si vivimos por el Espíritu, si vivimos aquí en base al entendimiento de la razón, entonces dice, andemos también por el Espíritu. Y quiere decir, seamos consecuentes. ¿Ya? O sea, si usted habla de la ley, entonces también obedezca. También que se vean esos frutos. Que se vean esos frutos. ¿Ya? Aquí que no sea en su vida solamente una teoría. Ahí entonces vamos a seguir con las escrituras. Aquí vamos a ir al libro de Efesios. Efesios capítulo 5, del 6 al 17. Efesios 5, Efesios 5, del versículo 6 al 17. Aquí vamos allá, entonces. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Analicemos estos dos versículos primero. Acuérdense que tenemos hasta el 17, hasta el versículo 17. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. Primero que todo, aquí tenemos que tener en cuenta primero qué son las palabras vanas. ¿Ya? Las palabras vanas. Hemos venido hablando sobre estas palabras vanas casi en todos los videos. Siempre hablamos, ¿cierto? La ciencia. Siempre hablamos aquí de la tecnología, ¿verdad? Hablamos de los descubrimientos, de todo lo que fueron las civilizaciones. Ay, perdón. Las civilizaciones antiguas. Y todo lo que aquí, toda la historia del mundo, ¿ya? Y entonces estas son palabras vanas. ¿Por qué son vanas? ¿Ya? ¿Por qué es vano lo que la ciencia dice? Concepto, porque ya sabemos que el concepto, ya en el corazón de la persona le genera una conducta. ¿Ya? Y como es una mentira, es una conducta incompatible. Y es una conducta también que lo aleja de la presencia de Dios. Porque Dios no comulga con una persona que tiene su corazón lleno de mentira. Por eso aquí le advierte y le dice, nadie os engañe con palabras vanas, con conceptos falsos. Aquí. Por eso, ahora, ¿por qué dice la palabra vana? ¿Ya? La palabra vana
es porque primero que todo no tiene ningún sustento. Por eso uno siempre tiene que hablar y decir, bueno, lo que la ciencia está hablando, ¿tiene alguna base sobre la cual se sostenga, la que uno pueda decir? No, sabe que ellos solamente hablan de hipótesis, de teorías, ¿ya? Cuando hablan de los extraterrestres, le hacen creer a uno que están hablando como algo que ya fue descubierto, ¿ya? Y le hablan como que algo... me acuerdo que salió un video en donde supuestamente estaban ahí, eran archivos desclasificados de la NASA, en donde tenían un extraterrestre en una mesa y entonces le estaban haciendo una cirugía para ver qué era lo que había adentro y todo. Era ya, y después se descubrió que eso era una farsa, era una mentira, era un fraude, y lo que habían hecho. Entonces, eh, aquí hay mucha, pero mucha mentira, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy siguen diciendo que ese video es verdadero, ¿ya? Y ve, para poder sostener la idea, ¿ya? Y no caer en el descrédito de que los extraterrestres no existen. Porque entonces aquí necesitan seguir sosteniendo una mentira, porque ya sea que los que lucren con ella, ya estén lucrando con esa mentira, y, y en el tiempo quieren seguir apareciendo sus nombres y todo lo que conlleva, y muchos objetivos más perseguirán con eso. La verdad es que eh, aquí lo único que hacen es alejar a la persona de la presencia de Dios. Y toda persona debería, ¿ya? Y como también las escrituras lo dicen, ahí que la voluntad de Dios es que produzca frutos la persona. Por eso nadie os engañe con palabras vanas. Aquí quiere decir que uno tiene que cuestionar primero, cuestionar de dónde viene, ¿ya? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo creó? Ir a ese punto de origen. ¿Ya? Y entonces uno dice, esta persona, bueno, ¿y esta persona en qué se basó? Bueno, en su imaginación. Porque sabe que aquí el 80, yo diría hasta el 90% de lo que la ciencia predica es imaginación. ¿Ya? Aquí hay un 10% solamente que puede ser algo útil para la humanidad. Pero lo demás es solamente la ciencia se ha levantado como un organismo gigantesco para hablar, ¿ya? Y solamente se lucran con ello aquí, porque también hay esos sueldos que mantienen los gobiernos son millonarios, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Tienen que empezar a inventar cosas, porque de lo contrario se quedarían sin trabajo. Y dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estas son las causas, la mentira es la causa por la cual Dios viene, la ira de Dios. Dios viene y destruye todo. Porque los hombres sostuvieron la mentira en el tiempo. Y sabe que la mentira es tan poderosa porque hasta ellos mismos la creen. Ellos mismos terminan convenciéndose de sus propias mentiras. Y dice, no seáis pues partícipes con ellos. Ya uno tiene que edificar sobre la roca, ya uno no puede estar edificando sobre algo tan, algo tan pantanoso como es los conceptos de este mundo. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo estábamos en la ignorancia, igual que todo el resto de la humanidad. ¿Ya? En otros tiempos estábamos en la ignorancia, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Ve? Andad con la verdad.
esta analogía aquí entre la luz y las tinieblas, que quiere decir la mentira y, perdón, la ignorancia y la verdad. Aquí ya no anden en la ignorancia, sino que ahora anden en la verdad. Dice, porque el fruto del Espíritu, el fruto, porque el fruto de la razón es la que investiga, la razón es la que se educa, la razón es la que pone allá la información verdadera en su corazón. Ya este fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En toda bondad, aquí hablando de los valores, ¿ya? En toda justicia, aquí generando conductas que sean compatibles con todos los seres humanos. Y verdad, lo que lo respalda a uno, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, aquí ya nos queda poco tiempo, dice, comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando ese espíritu investigativo, esa razón aquí acuciosa, investigativa, esa que también cuestiona, que también analiza, ¿ya? Que también comprueba, ¿ya? Mediante la práctica, si eso es verdad o no, comprobando lo que es agradable al Señor, ¿ya? Y dice, y cuando dice que es agradable, ya hemos visto aquí en otras partes de la Biblia donde dice, mira, aquí hay este olor grato a Dios cuando hay un corazón limpio, cuando hay un corazón aquí que está sacando la inmundicia. Y también está ese perrito que Dios se pone en la nariz cuando ve estos corazones enfermos, ¿ya? Estos corazones de mal olor. Dios puede oler los pensamientos, ¿ya? Dios puede oler. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mire, dice, no participéis en las obras infructuosas. Infructuosa quiere decir que no producen ningún fruto, y que son totalmente incompatibles. Son la mentira, ¿ya? Y son las mentiras. Estas obras infructuosas de las tinieblas, de la ignorancia. La ignorancia produce obras infructuosas, que no son verdaderos frutos para el corazón. Por eso tenemos una sociedad enferma. Los hospitales están llenos de enfermos aquí. Dice, sino más bien reprenderla. ¿Ya? Y aquí quería detenerme un poquito, porque en realidad yo cuando escuchaba la interpretación de esta escritura, aquí se pensaba que eran los demonios, ¿ya? Estas obras infructuosas de las tinieblas, ¿ya? Eran los demonios, ¿ya? Entonces uno tenía que aquí decir, ¿cierto? Aquí, Dios te reprenda, demonio, ¿ya? Aquí, disculpen mi risa un tanto irónica, pero la verdad es que no debería reírme, porque en realidad para ellos es algo serio, ¿ya? Y es algo importante, pero, ¿sabe? Interpretan mal la Biblia, ¿ya? Porque no escuchan lo que Dios dice. Y aquí cuando dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, está diciendo, miren, son las conductas que produce la ignorancia. ¿Ya? Aquí ya sabemos, las tinieblas son la ignorancia. ¿Ya? Sino más bien reprenderla. ¿Qué quiere decir? Los argumentos verdaderos. Utiliza los argumentos verdaderos para derribar la mentira, ¿ya? En tu corazón. ¿Ve? Porque uno no puede derribar la mentira del mundo,
No, esa va a permanecer ahí hasta que Dios la derribe. Pero sí uno tiene que derribarla dentro de su corazón, tal como está ahí, dentro de su mente. Eso es más o menos ahí. Ya estamos llegando al final de esto. Aquí, así que quedamos en el versículo 11, tenemos que llegar al versículo 17, así que vamos a dejar pendiente esos versos, así que nos veremos en el próximo video.